Vayamos ahora a la línea del tiempo, hagamos un viaje en los acontecimientos de la historia que sucedió un día como hoy, 18 de julio. En el calendario de la historia, estos son los acontecimientos. Un día como hoy, pero del año de 1862, en los Alpes montañistas realizan el primer ascenso al Monte Blanco. Para el año de 1870, un 18 de julio, el Concilio Vaticano decreta la infalibilidad papal. Para el año de 1898, en París, Francia, Marie y Pierre Curie descubren un nuevo elemento químico, el polonio. Para 1925, en Berlín, se publica la primera edición del libro Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler. Para 1928, en la historia, un 18 de julio, la estadounidense Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en sobrevolar el Océano Atlántico. Para 1936, la aviación fiel al gobierno republicano efectuó un bombardeo sobre Tetuán, capital del protectorado español de Marruecos, que se había sublevado contra el gobierno. Para el año de 1945, en España, el dictador Francisco Franco forma el quinto gobierno de España. Para un 18 de julio pero del año de 1965, la Unión Soviética lanza la sonda lunar Zond 3. En el año de 1976, en España, los GRAPO, grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, reivindican la colocación de 28 artefactos explosivos. Para el año de 1981, en Dublín, los violentos incidentes durante una manifestación pro IRA, Ejército Revolucionario Irlandés, concluyen con más de un centenar de heridos. Para el año de 1982, un 18 de julio, en un parcelamiento o aldea cerca de la Ciudad de la Libertad, en el departamento de Petén, en Guatemala, en el marco de la Guerra Civil de Guatemala y del genocidio guatemalteco, militares y caiviles, fuerzas de élite de las Fuerzas Armadas de Guatemala, bajo las órdenes y responsabilidad del gobierno del dictador Efraín Ríos Montt, perpetran una masacre. Para el año de 1984, en San Isidro, California, 22 personas mueren y 19 resultan heridas en la masacre de McDonald's de San Isidro. Para un 18 de julio pero del año de 1983, en Colombia, el M-19 confirma la muerte en accidente de su líder, Jaime Bateman. Para 1989, Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzan un acuerdo sobre la prohibición de armas químicas y su destrucción en un periodo de 10 años. Un 18 de julio del año 2012, el atentado terrorista en el aeropuerto de Burgas, al menos 7 personas mueren y otras 32 resultan heridas después de que una bomba explota en un autobús turístico israelí en el aeropuerto de Burgas, en Bulgaria. Un 18 de julio del 2014, el Estado Islámico de Irak y el Levante requiere que los cristianos acepten el estatus de dhimin o emigren como alternativa a ser asesinados. Para un 18 de julio pero del año 2019, ocurre un incendio intencional en Kyoto Animation que deja 36 muertos y 33 heridos. Y para un 18 de julio pero del año 2019, José Miguel García es nombrado secretario general de la nueva Consejería de Transparencia de la Junta de Castilla y León. Acontecimientos en la historia. Y si señalamos una fecha en el calendario para hacer un viaje al pasado, deberíamos posarnos en aquel 18 de julio del año de 1984, en la ciudad de California, San Isidro, donde 22 personas mueren y 19 resultan heridas en la masacre del McDonald's de San Isidro. La masacre de McDonald's de San Isidro fue un incidente ocurrido el miércoles 18 de julio de 1984 en un restaurante de la cadena McDonald's, localizado en San Isidro, San Diego, California. El tiroteo causó 22 muertos, incluyendo al perpetrador James Oliver Hobarty,
y causó lesiones a 19 personas. Conozcamos un poco sobre James Oliver Huberty. Se dice que nació en el cantón de Ohio el 11 de octubre de 1942. Cuando tenía 3 años se enfermó de poliomielitis y a pesar de que su recuperación fue progresiva, la enfermedad le causó dificultades permanentes para caminar. En la década de los 50 su padre compró una granja en la comunidad de Amish de Pensilvania, en Pensilvania. La madre de Huberty se negó a vivir en esta comunidad y pronto abandonó a su familia para convertirse en predicadora e itinerante dentro de una convención bautista del sur. Su abandono dejó un profundo efecto en el joven James, quien se hizo huraño y retraído. En 1962 Huberty fue matriculado en la Universidad Jesuita de la comunidad, donde estudió y obtuvo un grado de sociología. Más tarde recibió una licencia como embalsamador en el Instituto de Ciencias Funerarias de Pittsburgh, en Pensilvania. Durante su estancia en esta escuela conoció a su esposa Edna, con quien se casó en el año de 1965 y tuvieron 2 hijas, Celia y Cassandra. La familia Huberty se instaló en Massillon, Ohio, donde James trabajó como director funerario en la casa funeraria Don Williams. En 1971, la familia Huberty se vio obligada a trasladarse a Canton después de que su casa en Massillon se incendiara. Mientras vivía en Canton, Huberty encontró trabajo como soldador para el sindicato metalúrgico INC. Tanto Huberty como su esposa tenían un historial de comportamiento violento. En una fiesta de cumpleaños de la hija de un vecino, Edna instruyó a su hija Celia sobre cómo golpear a sus compañeros de clase. En un altercado relacionado con la madre de otro niño, Edna amenazó a la mujer con una pistola de calibre 9 milímetros y a pesar de que fue detenida, la policía de Canton no pudo confiscar el arma. Un tiempo después, James le disparó a su pastor alemán en la cabeza cuando un vecino se quejó de que el perro había dañado su automóvil. Huberty, que era un survivalista, veía señales de problemas desarrollándose en Estados Unidos. Creyendo que las regulaciones y la intervención del gobierno federal eran la causa de que los negocios quebraran y del desempleo, incluyendo el suyo, creía que los banqueros internacionales manipulaban el sistema de reserva federal y estaban provocando la ruina financiera de la nación. Estaba convencido de que la amenaza soviética se encontraba en todas partes y creía que el fin de la sociedad moderna se encontraba cerca, quizás a través de un colapso económico o una guerra nuclear, y se prometió a prepararse para sobrevivir a dicho colapso mientras estaba en Cantón. Y así fue, porque almacenó en su casa miles de dólares en comida no perecedera y 6 armas que planeaba usar para defender su hogar del caos que se avecinaba. Cuando se mudó a Ohio, dejó toda la comida, pero llevó consigo las armas. Antes de dirigirse al restaurante, Huberty fue visto por el supermercado Big Bear y posteriormente en una oficina de correos en San Isidro Boulevard, al lado del restaurante atacado. Se desconocen los motivos por los que Huberty desechó los 2 primeros sitios, aunque se cree que fue porque pudo pensar que dentro del McDonald's habría más gente a la que poder atacar. Aproximadamente a las 3:56 p.m. del 18 de julio, Huberty condujo su coche sedán Mercury Marquis negro hacia el parking del restaurante McDonald's en San Isidro Boulevard. En su poder se encontraba una pistola semiautomática Browning HP de 9 milímetros, una carabina Uzi de 9 milímetros y una escopeta de bombeo Winchester 1200 calibre 12, una caja y una bolsa de tela llena con cientos de cartuchos para cada arma. Un total de 45 clientes estaban presentes dentro del restaurante. Al entrar al restaurante minutos después, Huberty apuntó por primera vez con su escopeta a un empleado de 16 años llamado John Arnold,
desde la distancia de aproximadamente 5 metros. Mientras lo hacía, el subgerente Guillermo Flores gritó: «Oye, John, ese tipo te va a disparar». Según Arnold, cuando Huberty apretó el gatillo, no pasó nada. Mientras Huberty inspeccionaba su arma, la gerente del restaurante, Neva Heine, de 22 años, caminó hacia el mostrador de servicio del restaurante en dirección a Arnold, mientras Arnold, creyendo que el incidente era una broma desagradable, comenzaba a alejarse del pistolero. Huberty disparó su escopeta hacia el techo antes de apuntar con la Uzi a Heine, disparándole una vez debajo del ojo izquierdo. Heine murió minutos después. Inmediatamente después de dispararle a Heine, Huberty disparó su escopeta a Arnold, hiriendo al adolescente en el pecho y el brazo, antes de gritar: «Todos al suelo». Huberty luego se refirió a todos los presentes en el restaurante como cerdos sucios imbéciles de Vietnam, antes de afirmar que había matado a 1000 y que tenía la intención de matar a 1000 más. Al escuchar las palabras de Huberty y ver que había disparado a Heine y Arnold, un cliente, Víctor Rivera, de 25 años, trató de persuadir a Huberty de que no disparara a nadie más. En respuesta, Huberty le disparó hasta matar a Rivera 14 veces, gritando repetidamente: «Cállate», mientras este agonizaba. Mientras el personal y los clientes intentaban esconderse debajo de las mesas y cabinas de servicio, Huberty dirigió su atención hacia 6 mujeres y niños apiñados. Primero mató a María Colmenero Silva, de 19 años, de un solo disparo en el pecho. Luego mató a tiros a Claudia Pérez, de 9 años, en el estómago, mejilla, muslo, cadera, pierna, pecho, espalda, axila y cabeza con su Uzi. Luego hirió una vez en la mano a Imelda, hermana de Pérez, de 15 años, con la misma arma, y disparó con su escopeta contra Aura Peña, de 11 años. Peña, inicialmente herida en la pierna, había sido protegida por su tía embarazada, Jake Reyes, de 18 años. Huberty disparó a Reyes 48 veces con la Uzi. Al lado del cuerpo de su madre, Carlos Reyes, de 8 meses, se sentó y gimió, después de lo cual Huberty le gritó al niño y luego lo mató con un solo disparo de pistola en el centro de la espalda. Luego Huberty disparó y mató a un camionero de 62 años llamado Laurence Berluis, antes de atacar a una familia sentada cerca del área de juegos del restaurante que había tratado de proteger a su hijo y a su amigo debajo de las mesas con sus cuerpos. Blythe Reagan Herrera, de 31 años, había protegido a su hijo Matao, de 11 años, debajo de la mesa, mientras su esposo Ronald protegía al amigo de Matao, Kate Thomas, de 12 años, debajo de la misma mesa, directamente frente a ellos. Ronald Herrera instó a Thomas a no moverse, protegiendo al niño con su cuerpo. Thomas recibió un disparo en el hombro, brazo, muñeca y costado izquierdo, pero no resultó gravemente herido. Ronald Herrera recibió 6 disparos en el estómago, el pecho y el brazo, pero sobrevivió. Su esposa Blade y su hijo Matao murieron con numerosos disparos en la cabeza. Cerca de allí, 3 mujeres también habían intentado esconderse debajo de una caseta. Guadalupe del Río, de 24 años, yacía contra una pared. Fue resguardada por sus amigos Gloria Ramírez, de 25 años, y Arisdelcy Vuelvas Vargas, de 31 años. Del Río recibió varios impactos, pero no resultó gravemente herida. Ramírez resultó ileso, mientras que Vargas recibió un solo disparo en la nuca. Murió a causa de su herida al día siguiente, siendo la única persona herida de muerte que vivió lo suficiente para llegar a un hospital. En otra mesa, Huberty mató al banquero Hugo Velázquez Vázquez, de 45 años, de un solo disparo en el pecho. La primera de muchas llamadas a los servicios de emergencia se realizó poco después de las 4 de la tarde, notificando a la policía sobre el tiroteo contra una niña que había sido llevada a una oficina de correos en San Isidro, en Boulevard. El operador dirigió erróneamente a los oficiales, que respondieron a otro McDonald's a 2 millas, 3 kilómetros del restaurante San Isidro Boulevard. Este error permitió que Huberty pudiera asesinar a más gente y además
retrasó la imposición de un cierre durante varios minutos, viniendo las únicas advertencias de lo que sucedía en el interior del restaurante por parte de civiles que pasaban por ahí, a conductores o gente que se dirigían al McDonald's. Poco después de las 4 de la tarde, una joven llamada Lidia Flores llegó al parking. Al detenerse en la ventanilla que recogía la comida, Flores notó ventanas rotas y el sonido de disparos antes de mirar al lado, y allí estaba simplemente disparando. Flores dio marcha atrás con su coche hasta estrellarse contra un muro. Se escondió en unos arbustos con su hija Melissa de 2 años hasta que terminó el tiroteo. Alertado por el ruido de la colisión y el coche Lidia, Huberti salió momentáneamente del restaurante para averiguar qué había sido ese ruido. Aproximadamente a las 4:05, una pareja de mexicanos, Astolfo y Marisela Félix, se dirigieron hacia una de las áreas de servicio del restaurante. Al notar las ventanas rotas, Astolfo inicialmente supuso que estaban realizando obras y que Huberti, caminando hacia el auto, era un reparador. Huberti disparó su escopeta y su Uzi contra la pareja y su hija de 4 meses. Carlita, golpeando a Marisela en la cara, los brazos y el pecho, cegándola de un ojo y inutilizando permanente su mano. Su bebé resultó gravemente herido en el cuello, el pecho y el abdomen. Astolfo fue herido en el pecho y la cabeza mientras que se alejaban tambaleándose de la línea de fuego de Huberti. Marisela se entregó a su bebé y dejó en responsabilidad a su marido de la familia. Astolfo le entregó la niña, que no paraba de llorar, a una joven llamada Lucía Velasco mientras su esposa se desmayaba contra un automóvil. Velasco llevó a la bebé a un hospital cercano mientras su esposo ayudaba a Astolfo y Marisela a ingresar a un edificio cercano. Los 3 miembros de la familia Félix sobrevivieron. Luego, 3 niños de 11 años montaron sus bicicletas BMX en el estacionamiento oeste. Al escuchar a un peatón gritar algo inteligible desde el otro lado de la calle, los 3 se detuvieron antes de que Huberti les viera, saliera del restaurante y disparara a los 3 niños con su escopeta y su Uzi. Joshua Coleman cayó al suelo gravemente herido en la espalda y el brazo, así como en la pierna. Más tarde recordó haber mirado a sus 2 amigas, Omar Alonso Hernández y David Flores Delgado, notando que Hernández estaba en el suelo con múltiples heridas de bala. Delgado había recibido varios disparos en la cabeza. Coleman sobrevivió. Hernández y Delgado murieron en el lugar. Huberti luego notó a una pareja de ancianos, Miguel Victorio Ulloa, de 74 años, y Aida Velázquez Victoria, de 69. Caminando hacia la entrada, cuando Miguel intentó abrirle la puerta a su esposo, Huberti disparó su escopeta, matando a Aida de un tiro en la cara e hiriendo a Miguel en un sobreviviente ileso. Oscar Mondragón informó más tarde haber observado a Miguel acunado a su esposa en sus brazos y limpiándole la sangre de la cara, gritándole maldiciones a Huberti, quien luego se acercó a la puerta, maldijo a Miguel y luego lo mató de un tiro en la cabeza. A las 5:17, Huberti caminó desde el mostrador del servicio hacia la puerta, cerca de la ventana del autoservicio del restaurante, permitiéndole a un francotirador SWAT de la policía de 27 años llamado Charles Foster, desplegado en una posición estratégica en el techo de una oficina de correos justo enfrente del restaurante, una vista sin obstáculos de su cuerpo, desde el cuello hasta abajo a través de su mira telescópica. Foster disparó una sola bala desde una distancia de aproximadamente 32 metros. La bala entró en el pecho de Huberti, cortó su aorta justo debajo de su corazón y salió por la columna vertebral, dejando una herida de salida de 1 pulgada y haciendo que Huberti cayera hacia atrás al suelo directamente frente al mostrador del servicio, matando casi en el acto a Huberti. Allí quedaban 21 víctimas mortales, 19 heridos, una mujer viuda y 2 hijas de 12 y 9 años, huérfanas de padre. Acontecimientos en la historia, el viaje vivo en el almanaque que marca los momentos más importantes de un pasado.